porque hay momentos en los que no sientes una voz, no tienes un sueño, no ves una señal clara, pero alguien aparece. Así, sin aviso, sin explicación lógica, sin que tú lo hayas pedido. Y lo más extraño no es que llegue, sino el momento exacto en el que llega. Justo cuando ya no podías más. Justo cuando el día se te estaba cayendo encima. Justo cuando estabas a punto de rendirte en silencio. Y eso nos lleva a la cuarta señal, una de las más fáciles de reconocer después de que entiendes lo que realmente significa. Es esa persona que aparece en el momento preciso, no antes, no después. Exactamente cuando la necesitas. Y tú intentas explicarlo como casualidad, como coincidencia, como qué bueno que pasó, pero en el fondo algo dentro de ti sabe que fue demasiado perfecto para ser casual, porque no la llamaste, no le avisaste, no hiciste nada para provocarlo. Simplemente llegó con una palabra, con un gesto, con algo tan pequeño que parecería insignificante para cualquiera más, pero para ti fue suficiente para seguir un día más. Y ahí es donde la mente duda, porque lo que recibiste no fue espectacular, no fue un milagro visible, fue algo sencillo, un plato de comida, una llamada, una sonrisa. Pero el impacto que tuvo en ti fue profundo, casi desproporcionado para algo tan pequeño. Y eso es lo que lo delata, porque cuando algo tan simple te sostiene en un momento tan pesado, no estás frente a algo común, estás frente a algo enviado, a alguien usado, a una presencia que decidió tocar tu vida a través de otra persona. Y lo más impactante es que muchas veces esa persona ni siquiera sabe lo que hizo por ti. Eso cambia la forma en la que ves tu vida, porque entonces entiendes algo incómodo y poderoso al mismo tiempo. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan con delantal, con voz conocida, con pasos normales. Algunos no brillan, no anuncian su llegada, no dicen soy enviado, solo llegan, cumplen y siguen su camino. Y tú te quedas con algo que no puedes explicar, pero que no puedes negar. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a notar que no estás tan sola como creías, entonces aparece una quinta señal que ya no depende de lo que llega desde afuera, sino de lo que se mueve dentro de ti. Esa voz interior, esa dirección sin palabras, ese hazlo o no lo hagas, que no puedes justificar pero tampoco ignorar. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que esa voz es simplemente intuición, experiencia, lógica, acumulada, pero hay momentos donde esa explicación no alcanza, porque esa voz te guía hacia cosas que no planeaste, te detiene cuando todo parecía correcto, te impulsa cuando todo parecía imposible, y lo más desconcertante es que cuando obedeces, todo empieza a alinearse después, pero cuando la ignoras, algo dentro de ti se queda inquieto, y eso es importante, porque significa que hay una guía activa en tu vida que no depende de lo que entiendes. No necesitas tener todas las respuestas para ser dirigida, no necesitas verlo todo claro para dar el siguiente paso correcto. Solo necesitas reconocer ese peso distinto en el corazón, esa certeza tranquila que no grita, pero tampoco se calla, porque muchas veces esa voz es la forma en la que la protección se vuelve dirección. No solo te cuidan, te guían. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque hasta ahora hemos hablado de señales que se sienten, que se notan, que incluso puedes recordar fácilmente, pero la sexta señal es diferente. Es más sutil, más íntima, y si nunca la has entendido, puede confundirte o incluso asustarte. Es esa sensación de presencia cuando estás sola. No es miedo, no es angustia, no es esa incomodidad que te hace querer prender la luz o salir corriendo. Es otra cosa. Es como si el ambiente cambiara, como si el silencio se volviera más lleno,
como si la soledad perdiera peso sin razón aparente. Y eso es lo que desconcierta, porque no hay una explicación lógica para sentirte acompañada cuando no hay nadie ahí. Pero lo más importante es esto. Esa sensación trae paz y eso lo cambia todo. Porque hay presencias que inquietan y hay presencias que sostienen. Y cuando lo que sientes te calma, te invita a quedarte quieta, te da ganas de orar o simplemente de respirar más profundo, no estás frente a algo oscuro, estás frente a algo que cuida, a algo que acompaña sin invadir, a algo que no necesita hacerse visible para ser real. Y si has sentido eso, entonces entiendes lo que viene ahora, porque la séptima señal es la más difícil de aceptar y al mismo tiempo la más poderosa de todas. Es una puerta cerrada, no una abierta, no una oportunidad, no una respuesta positiva, una negativa, un no, algo que no se dio, algo que pediste con todo el corazón y no llegó. Y eso duele más que cualquier otra señal, porque no se siente como protección, se siente como rechazo, como silencio, como abandono, como si Dios hubiera decidido no intervenir. Pero aquí es donde todo se invierte, porque lo que parece pérdida puede ser rescate, lo que parece rechazo puede ser protección, y lo que parece silencio puede ser intervención, pero no lo ves en el momento. Y ahí está el problema. Porque tú estás parada en medio de la historia, viendo solo lo que se cerró, sintiendo solo lo que dolió, interpretando solo lo que perdiste, pero hay una perspectiva que no tienes, hay un ángulo que no ves, hay un después que todavía no llega. Y desde ese después, muchas de las puertas que hoy duelen van a tener sentido, porque no todo lo que querías era bueno para ti, y no todo lo que pedías te iba a cuidar, y no todo lo que parecía correcto lo era. Entonces la pregunta cambia. Ya no es por qué no pasó, sino de qué me salvó eso que no pasó. Y cuando te atreves a hacer esa pregunta, algo empieza a moverse dentro de ti. Porque de repente entiendes que tal vez no estaba siendo ignorada, estaba siendo protegida de algo que no podías ver. Y eso lo cambia todo. Porque entonces esa puerta cerrada deja de ser una herida y empieza a verse como una barrera puesta a propósito, como alguien que se paró frente a ti y dijo, hasta aquí, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado, y si eso es verdad, entonces hay algo que necesitas entender antes de seguir. Porque no puedes vivir como si estuvieras sola después de darte cuenta de todo esto. Y lo que viene ahora no es información. Es decisión, porque no puedes escuchar todo esto y seguir viviendo igual. No después de darte cuenta de que esa paz que sentiste no fue casualidad. No después de reconocer que hubo momentos en los que algo te detuvo justo a tiempo. No después de recordar esas veces en las que alguien apareció cuando más lo necesitabas, como si hubiera sido enviado. Porque si todo eso es real y en el fondo sabes que lo es, entonces hay una consecuencia inevitable. No estás viviendo sola tu vida, aunque muchas veces lo hayas sentido así. Y eso cambia la forma en la que interpretas todo lo que te pasa. Porque de pronto ese silencio en tu casa ya no es tan vacío, esa noche larga ya no es tan fría, ese problema que no se ha resuelto ya no es simplemente abandono, empieza a convertirse en un escenario donde algo se está moviendo aunque no lo veas todavía. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, porque entienden la idea, pero no la viven. Saben que hay protección, pero siguen caminando como si todo dependiera de ellas. Saben que hay guía, pero siguen tomando decisiones desde el miedo. Saben que no están solas, pero siguen sintiéndose abandonadas. Y ahí es donde la historia se rompe, porque no basta con reconocer las señales, hay que responder a ellas. Y esa respuesta no es complicada, pero sí es profunda. Es una decisión
diaria, silenciosa, casi invisible, pero constante. La decisión de dejar de vivir como si todo estuviera en tus manos, porque no lo está. Y eso, aunque suene liberador, también da miedo, porque has aprendido a cargar, a resolver, a anticiparte, a sostener. Has vivido tanto tiempo creyendo que si tú no haces todo, todo se cae, que soltar parece peligroso, parece irresponsable, parece incluso incorrecto. Pero lo que no te dijeron es que hay cargas que no fueron diseñadas para que las lleves tú. Y por eso te están rompiendo. Y por eso estás cansada. Y por eso, aunque sigues adelante, algo dentro de ti se siente desgastado, como si estuvieras sosteniendo más de lo que deberías. Y aquí es donde todo lo que has escuchado hasta ahora empieza a conectarse de una forma que no esperabas. Porque si hay ángeles protegiendo, guiando, interviniendo, entonces hay batallas que no te corresponden. Y sin darte cuenta, has estado peleándolas todas. Has querido arreglar lo que no depende de ti. Has intentado cambiar a personas que no quieren cambiar. Has cargado culpas que no son tuyas. Has luchado guerras emocionales, familiares, internas, como si tu vida dependiera de ganarlas. Pero hay una verdad incómoda que necesitas escuchar. Aunque no sea fácil, no todas las batallas son tuyas. Y seguir peleándolas te está quitando la paz que ya te fue dada. Porque esa paz que sentiste al principio no vino para que la perdieras otra vez al día siguiente. Vino para quedarse. Pero solo se queda si haces espacio. Y eso implica soltar. Soltar la necesidad de controlar cada resultado. Soltar la urgencia de que todo se resuelva ya. Soltar esa voz que te dice que si tú no haces algo, nadie lo hará. Porque mientras tú sigues intentando resolverlo todo con tus fuerzas, hay una parte espiritual de tu vida que está lista para intervenir, pero no lo hace. Porque no estás dejando espacio. Y eso no es castigo. Es orden, porque hay cosas que solo se activan cuando tú dejas de intervenir. Y eso nos regresa a algo que viste antes, pero que ahora toma otro significado. Esa sensación de presencia, esa calma que llega sin explicación, esa guía interna que no sabes de dónde viene. Todo eso no son eventos aislados, son invitaciones. Invitaciones a confiar. Y confiar no es sentir que todo va a salir bien. Es caminar aunque no lo veas claro. Es descansar aunque no esté resuelto. Es soltar aunque todavía duela. Y aquí es donde muchas personas retroceden porque quieren garantías, quieren certeza, quieren ver el resultado antes de confiar. Pero así no funciona. Primero sueltas y luego entiendes. Primero confías y luego ves. Y eso es lo que hace tan difícil la última señal. Porque aceptar que una puerta cerrada fue protección requiere humildad. Requiere aceptar que no lo sabes todo. Que no todo lo que querías era correcto. Que no todo lo que pediste era lo mejor para ti. Y eso confronta. Porque todos queremos creer que sabemos lo que necesitamos. Pero si eres honesta, sabes que hay cosas que deseaste con todo tu corazón que si hubieran pasado, hoy te habrían hecho daño. Y eso te deja en un lugar incómodo pero necesario. Porque entonces entiendes que hay decisiones que no tomaste tú, pero que fueron tomadas a tu favor. Y eso cambia tu relación con el pasado. Porque lo que antes veías como pérdida, empieza a verse como protección. Lo que antes dolía, empieza a tener propósito. Y lo que antes cuestionabas, empieza a tener sentido. Pero no todo se resuelve de inmediato. Porque todavía hay cosas que no entiendes. Todavía hay puertas cerradas que duelen. Todavía hay silencios que pesan. Y está bien.
Porque no necesitas entenderlo todo hoy. Solo necesitas no volver a interpretar todo como abandono. Porque no lo es. Y si hay algo que necesitas llevarte de todo esto, no es una lista de señales, ni una explicación espiritual perfecta. Es una verdad simple, pero firme. No estás sola. Nunca lo estuviste. Ni en tus noches más oscuras. Ni en tus decisiones más difíciles. Ni en tus momentos de mayor cansancio. Siempre hubo algo más. Siempre hubo alguien más. Siempre hubo una protección que no viste, pero que estuvo ahí. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a ignorarlo. Porque la próxima vez que sientas esa paz sin explicación, la próxima vez que algo te detenga sin razón, la próxima vez que alguien aparezca justo a tiempo, la próxima vez que una puerta se cierre, vas a recordar esto. Y en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, vas a empezar a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿De qué me están cuidando ahora mismo? Y en el momento en que haces esa pregunta, algo cambia dentro de ti. Porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no estás mirando tu vida como una serie de problemas aislados, sino como una historia donde hay intervención, donde hay propósito, donde hay una protección activa que no se detiene solo porque tú no la veas. Y eso no elimina las dificultades, pero transforma completamente la forma en la que las atraviesas. Porque una cosa es sufrir pensando que estás sola, y otra muy distinta es caminar sabiendo que hay algo peleando por ti en silencio. Y aquí es donde la mayoría falla, no porque no tenga fe, sino porque olvida demasiado rápido. Porque hay momentos como este, donde todo tiene sentido, donde sientes paz, donde entiendes, donde incluso se te escapan las lágrimas, pero luego apagas el video, vuelves a tu rutina y el peso regresa. Las preocupaciones vuelven a gritar más fuerte, la realidad vuelve a imponerse. Y lo que sentiste aquí empieza a diluirse, no porque no sea real, sino porque no lo sostuviste. Y eso es clave, porque lo que no se sostiene, se pierde. Por eso necesitas algo más que emoción. Necesitas práctica, necesitas anclar esta verdad en tu día a día, en lo cotidiano, en lo simple. No en momentos especiales, sino en los momentos normales, que son donde realmente se decide cómo vives. Y todo empieza con algo tan pequeño que parece insignificante, pero no lo es. Empieza con lo que dices cuando despiertas, porque lo primero que sale de tu boca marca el tono de todo lo que viene después. Y si lo primero que dices es, ya no puedo, otro día más, qué cansancio. Tu mente y tu corazón se alinean con eso. Empiezas el día desde la derrota, desde la carga, desde la resistencia. Pero si cambias esa primera frase, aunque no lo sientas completamente, algo empieza a moverse. Porque las palabras no solo describen tu realidad, la construyen. Y tal vez llevas años construyendo una realidad donde todo pesa, donde todo cuesta, donde todo duele. No porque quieras, sino porque es lo que has vivido. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar a construir algo distinto. No perfecto, no inmediato, pero distinto. Y eso requiere intención. Requiere que mañana, antes de hacer cualquier cosa, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, te detengas un segundo y digas en voz alta, no estoy sola. Y no lo digas como frase bonita, dilo como declaración. Aunque no lo sientas completamente, aunque una parte de ti dude, porque no estás tratando de convencer a otros, estás reprogramando lo que tú misma te has repetido durante años. Y eso toma tiempo, pero funciona. Pero no basta con una frase, porque tu mente necesita evidencia, necesita recordar, necesita ver. Por eso hay algo más
que tienes que hacer, algo igual de simple pero igual de poderoso. Necesitas empezar a notar lo bueno, aunque sea pequeño, porque has entrenado tus ojos para ver lo que falta, lo que duele, lo que no llega, y eso te ha hecho ciega a lo que sí está pasando. Y no porque no esté, sino porque no lo estás buscando. Así que necesitas cambiar eso. Necesitas empezar a registrar lo bueno, no lo espectacular, no lo perfecto, lo real. Ese momento en el que dormiste un poco mejor, esa llamada que no esperabas, ese día donde el dolor fue un poco menos, esa conversación que te hizo sentir acompañada, cosas pequeñas pero constantes, porque cuando empiezas a verlas, algo se rompe. Se rompe la idea de que nada bueno está pasando. Se rompe la narrativa de abandono y empieza a aparecer otra historia, una donde sí hay movimiento, sí hay cuidado, sí hay intervención, pero aún así hay algo que sigue costando, y es esto, soltar. Porque puedes repetir frases, puedes escribir cosas buenas, puedes reconocer señales, pero si sigues intentando controlar todo, sigues cargando lo que no te toca, sigues peleando batallas que no puedes ganar, la paz no se queda. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque hay cosas que te importan demasiado, personas que amas, situaciones que te duelen, resultados que deseas. Y soltar eso no se siente natural, se siente como rendirse, pero no lo es. Rendirse es dejar de importar, soltar es confiar en que no todo depende de ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras tú sigues intentando arreglar lo que no puedes, te desgastas, te frustras, te rompes en silencio. Pero cuando decides soltar, no desaparece el problema, pero desaparece el peso de cargarlo sola. Y ahí es donde entra la protección de la que hemos hablado todo este tiempo, porque no se activa completamente hasta que tú dejas de resistirte. Y eso requiere fe, no fe emocional, no fe momentánea, fe práctica, fe diaria, fe incómoda, la que decides ejercer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y eso nos lleva al punto final, pero no como cierre, sino como inicio. Porque todo esto no fue para informarte, fue para despertarte, para que la próxima vez que sientas esa paz, no la descartes. Para que la próxima vez que algo te detenga, no lo ignores. Para que la próxima vez que alguien aparezca, lo reconozcas. Para que la próxima vez que una puerta se cierre, no te derrumbes, sino que te detengas y recuerdes. Recuerdes que hay algo más grande operando. Recuerdes que no todo lo ves. Recuerdes que no todo lo entiendes. Pero eso no significa que no esté pasando. Y sobre todo, recuerdes esto. No estás sola. No lo estuviste ayer. No lo estás hoy. ¿Y no lo vas a estar mañana? Aunque el cuarto esté en silencio, aunque el teléfono no suene, aunque la respuesta no llegue, aunque el camino no esté claro. Hay una protección que no depende de lo que sientes, depende de quién te cuida. Y eso no cambia. Así que esta noche, cuando cierres los ojos y el mundo se quede en silencio y los pensamientos empiecen a aparecer antes de que el miedo tome espacio, di esto, despacio, con intención, como si se lo dijeras a tu propia alma. No estoy sola, nunca lo estuve. Y deja que esa verdad haga su trabajo, aunque no la entiendas completamente, aunque no veas todo todavía, porque hay cosas que no necesitan que las comprendas, solo necesitan que las creas. Y cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Y cuando todo empieza a cambiar, no siempre se nota por fuera primero. No esperes que mañana todo sea distinto.
No esperes que desaparezcan los problemas, que las personas cambien de repente o que la vida se vuelva fácil de un día para otro. Eso sería cómodo, pero no es real. Lo que sí cambia primero es algo mucho más importante: tu forma de estar dentro de lo que vives. Porque hay una diferencia enorme entre atravesar la vida sintiéndote abandonada y atravesarla sabiendo que estás siendo sostenida. Y esa diferencia no se ve desde afuera, se siente por dentro. Se nota en cómo respiras cuando algo sale mal. Se nota en cómo reaccionas cuando llega una mala noticia. Se nota en cómo duermes cuando la preocupación intenta despertarte a media madrugada. Antes, cualquier cosa te sacudía, te desestabilizaba, te llevaba al peor escenario en tu mente, pero ahora algo se detiene, algo te contiene. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás sola enfrentándolo. Y eso no es imaginación, es aprendizaje. Es lo que pasa cuando empiezas a vivir consciente de que hay una protección activa en tu vida. Pero aquí viene algo que no muchos dicen y necesitas escucharlo. Esa protección no significa que no vas a pasar por momentos difíciles. Significa que esos momentos no te van a destruir. Y eso es muy distinto. Porque muchas veces confundimos protección con ausencia de problemas. Creemos que si Dios nos cuida, entonces nada malo debería pasar. Pero si fuera así, no existiría el crecimiento, no existiría la fe, no existiría la transformación, porque hay procesos que solo se viven atravesando, no evitando. Y, sin embargo, incluso en esos procesos, no estás sola, porque mientras tú ves el problema, hay algo más trabajando alrededor de él. Mientras tú ves la puerta cerrada, hay algo más preparando otro camino. Mientras tú ves el silencio, hay algo más organizando una respuesta que todavía no entiendes. Y eso requiere paciencia, pero no una paciencia pasiva, una paciencia confiada. Una paciencia que no se desespera porque no controla el tiempo. Una paciencia que entiende que hay cosas moviéndose, aunque no se vean. Y aquí es donde muchas personas fallan otra vez, porque quieren respuestas rápidas, soluciones inmediatas, claridad total, pero la fe no funciona así. La fe no te muestra todo, te pide avanzar con lo suficiente, y lo suficiente ya lo tienes. Tienes las señales, tienes los momentos, tienes las experiencias que no puedes explicar, pero que tampoco puedes negar. Y eso debería bastarte para dar el siguiente paso distinto, porque no necesitas entender todo el camino para empezar a caminar diferente. Solo necesitas dejar de vivir como si estuvieras sola, y eso se practica. Se practica cuando decides no caer en el mismo pensamiento negativo de siempre. Se practica cuando eliges no reaccionar igual ante la misma situación. Se practica cuando en medio del problema haces una pausa y recuerdas esa paz que sentiste. ¿Recuerdas esa vez que te salvaron sin que supieras cómo? ¿Recuerdas esa persona que apareció justo a tiempo? ¿Recuerdas esa voz interior que te guió? ¿Recuerdas esa presencia que te acompañó? ¿Recuerdas incluso esa puerta cerrada que después entendiste y en lugar de caer otra vez en el miedo, eliges confiar? Y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco. Porque cada vez que eliges confiar, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Algo que no se rompe tan fácil. Algo que no depende de las circunstancias. Algo que te permite sostenerte incluso cuando todo se mueve. Y eso es lo que te va a sostener en los días que vienen. Porque sí, van a venir días difíciles. Van a venir momentos donde todo esto se va a poner a prueba. Donde vas a dudar otra vez. Donde vas a sentir que tal vez nada cambió. Y ahí, justo ahí, es donde esto se vuelve real. Porque no se trata de lo que sientes cuando todo está tranquilo. Se trata de lo que eliges cuando todo se complica. Y cuando
ese momento llegue, quiero que recuerdes esto. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para ver. Y eso no es una frase bonita. Es una forma de vivir. Porque hay cosas que solo se revelan cuando decides confiar antes de entender. Y eso es exactamente lo que has estado evitando sin darte cuenta. Pero ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes seguir llamando coincidencia a lo que claramente ha sido intervención. Ya no puedes seguir cargando todo como si dependiera de ti, porque ahora sabes que hay algo más. ¿Sabes que hay alguien más? ¿Sabes que hay una protección que no se detiene, que no se cansa, que no se distrae? Y eso te pone en una posición distinta, una posición donde ya no eres víctima de todo lo que pasa, sino alguien que está siendo acompañado en todo lo que vive. Y eso cambia tu identidad, porque ya no eres solo alguien que sobrevive, eres alguien que está siendo sostenida. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir diferente, empiezas a hablar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas incluso a esperar diferente, porque ya no esperas desde el miedo, esperas desde la confianza. Y eso transforma tu realidad más de lo que imaginas. Así que antes de terminar, haz algo conmigo. No lo dejes pasar. No lo guardes para después. Hazlo ahora. Cierra los ojos un momento. Respira y piensa en todo lo que has vivido. En las veces que pensaste que no ibas a poder y pudiste. En los momentos donde todo parecía perdido y algo se acomodó. En esas situaciones donde no entiendes cómo, pero saliste adelante. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿de verdad estuve sola? Y deja que la respuesta llegue, sin forzarla, sin adornarla, solo déjala aparecer. Porque en el fondo ya la sabes. Y cuando abres los ojos, no vuelvas a olvidarlo, no vuelvas a minimizarlo, no vuelvas a ignorarlo, porque esa verdad es la que te va a sostener cuando nada más lo haga. No estás sola, nunca lo estuviste. Y mientras sigas caminando, nunca lo vas a estar. Hay un momento justo antes del amanecer, cuando todo parece en calma, cuando la casa aún duerme, cuando incluso el ruido del mundo se apaga, y es precisamente ahí donde ocurre el error que casi nadie ve, pero que, según el Padre Ángel, está afectando silenciosamente a miles de hogares cada Semana Santa. No es un error ruidoso, no es evidente, y por eso es tan peligroso, porque parece correcto, parece inofensivo, pero en realidad está bloqueando algo mucho más profundo de lo que imaginas. Y lo más inquietante no es que ocurra una vez, es que se repite año tras año en familias que creen estar haciendo lo correcto, pero que sin saberlo están tratando lo sagrado como si fuera algo común. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver solo con una vela, sino con lo que pasa dentro de tu hogar cuando esa vela entra por la puerta. Porque el cirio pascual no es una simple luz, no es decoración, no es tradición vacía. Es, según la enseñanza de la Iglesia, un signo vivo, una presencia que representa la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero aquí viene la parte que casi nadie te explica. Esa luz no actúa automáticamente, no transforma por sí sola, no protege solo por estar ahí. Y eso cambia absolutamente todo. Durante años, el Padre Ángel ha visitado hogares donde el ambiente parecía tranquilo, pero algo no encajaba. No era visible, no era tangible, pero se sentía. Una especie de pesadez, una desconexión silenciosa, como si algo estuviera fuera de lugar.
Y lo curioso es que en muchos de esos hogares había algo en común, algo que al principio parecía insignificante, pero que en realidad revelaba todo. En uno de esos casos, al abrir un cajón cualquiera en la cocina, aparecieron 5 cirios pascuales de distintos años, mezclados, olvidados, junto a velas de cumpleaños y velas aromáticas. Nada parecía fuera de lo normal y sin embargo, ahí estaba el problema. No en las velas, sino en lo que esa escena decía sobre el corazón de ese hogar. Porque cuando ese momento de honestidad finalmente ocurre, cuando dejas de mirar el cirio como un objeto y empiezas a mirarte a ti mismo, algo se mueve por dentro. No de forma dramática, no con ruido, pero sí con una claridad que incomoda al principio y libera después. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero uso del cirio pascual. No cuando lo enciendes, sino cuando decides recibirlo de verdad. Pero aquí viene algo que casi nadie hace, y sin embargo cambia todo. La forma en la que cruzas la puerta de tu casa con esa luz en las manos puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. Porque ese momento define si lo que llevas es solo una vela o una intención viva. Muchas personas entran a casa con el cirio, como si fuera cualquier objeto más. Lo apoyan en una mesa, lo dejan en cualquier lugar y siguen con su día. Y ahí, sin darse cuenta, pierden la oportunidad más importante, porque ese primer instante es el puente. Es el momento donde puedes decir, aunque sea en voz baja, Señor, entra conmigo. Y ese simple gesto, esa intención, crea algo que no se ve, pero se siente. Una conexión real entre la luz que llevas y la gracia que representa. Pero si ese momento se ignora, el proceso se enfría desde el inicio. Y por eso el Padre Ángel insiste en algo que parece sencillo, pero es profundamente transformador. Consagrar el hogar en el momento de recibir el cirio, no con palabras perfectas, no con fórmulas complicadas, sino con verdad, porque no importa cómo lo digas, importa desde dónde lo dices. Puedes detenerte un segundo, reunir a tu familia o incluso hacerlo solo y pronunciar algo tan simple como: Señor Jesucristo, recibimos esta luz, que tu presencia reine aquí. Y aunque parezca breve, ese acto abre una puerta que antes estaba cerrada, porque la gracia no necesita discursos, necesita permiso. Pero aquí es donde muchos vuelven a equivocarse, porque creen que ese momento es suficiente, y no lo es, porque lo que realmente transforma no es un acto puntual, es la constancia. Y eso nos lleva al siguiente punto, uno que cambia completamente la forma en la que el cirio impacta tu hogar. ¿Cómo y cuándo lo enciendes? Porque hay una diferencia enorme entre encenderlo por impulso y encenderlo con intención. Y esa diferencia no está en la vela, está en lo que ocurre dentro de ti en ese instante. Muchas familias encienden el cirio solo cuando hay problemas, cuando hay miedo, cuando algo va mal. Y aunque eso no está mal, crea un patrón peligroso, porque convierte la fe en una reacción en lugar de una presencia constante. Y entonces la luz aparece solo en la oscuridad, pero desaparece en la paz. Y eso cambia la forma en la que se vive la fe dentro del hogar. Porque cuando el cirio solo se enciende en momentos de crisis, el corazón aprende a buscar a Dios solo cuando lo necesita, no cuando lo ama.
Pero cuando se enciende también en días normales, en momentos de calma, en pequeñas reuniones familiares, algo cambia. La presencia deja de ser ocasional y se vuelve cotidiana. Y eso transforma todo, porque ya no se trata de apagar incendios, sino de mantener el fuego encendido. Pero aquí viene algo aún más profundo, algo que muchas familias nunca consideran y que sin embargo define si el cirio realmente deja huella. Lo que los niños ven, porque puedes explicar 1000 veces el significado del cirio, puedes hablar de la resurrección, puedes enseñar doctrina, pero si tus gestos no acompañan esas palabras, ellos aprenderán otra cosa. Aprenderán lo que ven. Si ven que la vela se trata como decoración, aprenderán que la fe es superficial. Si ven que se enciende sin atención, aprenderán que lo sagrado es secundario. Pero si ven respeto, silencio, intención, algo se graba en ellos, algo que no se borra fácilmente. Y eso no se enseña con discursos, se transmite con presencia. Cada vez que enciendes el cirio con reverencia, estás formando algo más que un hábito. Estás construyendo una memoria espiritual. Pero incluso si haces todo esto bien, aún queda un punto que muchos pasan por alto y que puede bloquear todo lo demás. El estado del hogar. Porque el cirio no actúa en el vacío. No llega a un espacio neutro. Llega a una realidad concreta, a relaciones, a conflictos, a silencios no resueltos. Y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. El cirio es como una semilla. Tiene vida, tiene potencial, pero si cae en tierra seca, no crece. Y esa tierra es tu hogar. Si hay resentimientos guardados, si hay palabras no dichas, si hay distancias emocionales, la luz llega, pero no se expande. No porque sea débil, sino porque no encuentra dónde enraizar. Y eso explica algo que muchos no entienden, por qué algunas familias sienten paz al encender el cirio y otras no sienten nada. No es la vela, es el terreno. Y por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer, antes incluso de encenderlo, es buscar la reconciliación, pedir perdón, hablar lo que se ha evitado, romper el silencio incómodo. Porque cuando el corazón se limpia, la luz encuentra espacio. Pero hay otro detalle, uno que parece práctico, pero que tiene un impacto espiritual más profundo de lo que imaginas. El final del cirio. Porque todo lo que empieza debe terminar y la forma en la que termina dice mucho de lo que fue. Muchas personas dejan que el cirio se consuma sin atención o lo guardan cuando ya no lo usan o simplemente lo tiran. Y aunque esto parezca irrelevante, en realidad cierra el ciclo de forma incompleta, porque lo que fue bendecido merece un cierre digno. Quemarlo con oración, enterrarlo con respeto, agradecer por lo que representó, no es un ritual vacío, es un acto de coherencia. Es reconocer que lo sagrado no se trata como cualquier cosa. Y ese gesto final, aunque breve, deja una enseñanza silenciosa en todos los que lo ven. Pero aquí es donde todo se conecta, donde cada pieza empieza a encajar. Porque el cirio nunca fue el centro. Es un puente, un recordatorio, una señal. La verdadera luz no está en la vela, está en lo que haces con ella. Está en si decides convertir ese gesto en algo vivo o dejarlo como algo puntual. Está en si permites que transforme tu rutina o lo mantienes
como una tradición más. Y eso nos lleva a una pregunta que cambia todo, pero que pocos se hacen de verdad. ¿Qué pasa después de Semana Santa? Porque es fácil vivir la fe durante unos días, es fácil emocionarse, es fácil encender una vela en un momento especial. Pero lo difícil, lo que realmente transforma, es sostener esa luz cuando todo vuelve a la normalidad. Cuando no hay celebración, cuando no hay ambiente, cuando no hay impulso externo, ahí es donde se define si lo que viviste fue real o pasajero. Y aquí es donde el Padre Ángel deja una advertencia que no muchos quieren escuchar, pero que explica todo lo anterior. El cirio pascual no está para un momento. Está para enseñarte a vivir todos los días como si esa luz siguiera encendida dentro de ti. Porque si solo depende de la vela, se apagará. Pero si se enciende en tu interior, permanece, y eso cambia completamente la forma en la que ves tu hogar, tu familia, tu fe. Porque entonces ya no necesitas esperar a un momento especial para acercarte a Dios. Ya no necesitas una crisis para encender la luz. Ya no necesitas un objeto para recordar lo esencial, porque lo llevas contigo. Y cuando eso ocurre, algo profundo se transforma. El ambiente cambia. Las palabras cambian, las decisiones cambian, no de forma instantánea, pero sí real, porque la luz deja de ser algo externo y se convierte en una presencia constante. Y entonces, el verdadero propósito del cirio se cumple, no iluminar una habitación, sino despertar un corazón, y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a ordenarse. Pero hay un último paso, uno que casi nadie considera y que marca la diferencia entre quienes solo escuchan esto y quienes realmente lo viven, y es lo que ocurre justo después de apagar la vela. Porque cuando lo sagrado se mezcla con lo cotidiano sin distinción, algo empieza a romperse lentamente, silenciosamente. No porque el objeto pierda su valor, sino porque la actitud interior comienza a cambiar. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque piensa que la bendición está en la vela, pero en realidad la clave está en quien la recibe. La gracia no actúa por accidente, no entra por casualidad. Necesita un espacio abierto, necesita disposición, necesita un corazón abierto. Y si ese corazón no está preparado, la luz llega, pero no encuentra dónde quedarse. Y eso explica algo que desconcierta a muchas personas, familias que llevan el cirio a casa cada año, que lo encienden, que lo conservan, pero que no ven cambios reales, no sienten paz duradera, no experimentan transformación. Y entonces surge la duda, ¿por qué? La respuesta no está en el cirio, está en cómo se recibe. Porque todo comienza mucho antes de encender la vela. Comienza en un momento que casi nadie toma en serio, el momento previo. Ese instante donde deberías detenerte, mirar hacia adentro y preguntarte algo incómodo, pero necesario. ¿Cómo está mi hogar realmente? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Hay oración o solo rutina? ¿Hay reconciliación o conflicto sin resolver? Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque el cirio no viene a decorar tu casa, viene a revelar su estado. Durante la vigilia pascual, en la noche más oscura del año litúrgico, el sacerdote bendice el fuego nuevo. No es un gesto simbólico sin más, es un acto cargado de significado. De ese fuego se enciende el cirio central marcado con la cruz, con el año, con los granos de incienso que recuerdan las llagas de Cristo. Cada detalle tiene un propósito, cada gesto tiene peso espiritual. Y luego esa luz se comparte. Cada persona que la lleva a su hogar
no está llevando una vela, está llevando un recordatorio vivo de la resurrección. Pero aquí viene el punto crítico. Ese recordatorio no funciona como un objeto mágico, no actúa por presencia física, actúa en relación con tu disposición interior. Y sin embargo, el primer error aparece justo ahí. Muchas personas tratan el cirio como una vela cualquiera. Lo encienden durante un apagón, lo colocan junto a decoraciones, lo usan sin intención. Y aunque esto no elimina la bendición, sí forma algo mucho más peligroso hasta un hábito donde lo sagrado deja de sentirse sagrado. Porque la reverencia no se pierde de golpe, se diluye poco a poco en gestos pequeños. Y cuando eso pasa, el corazón empieza a confundirse, empieza a tratar lo divino como si fuera algo ordinario. Y ese cambio, aunque invisible, tiene consecuencias reales. Pero ese no es el único error, ni siquiera el más común. Hay otro mucho más extendido que ocurre en silencio año tras año. La acumulación. Cada vigilia trae un nuevo cirio, pero el del año anterior no desaparece, se guarda. Y luego otro y otro, hasta que terminan olvidados en cajones, sin propósito, sin cuidado, sin cierre. Y aunque esto pueda parecer inofensivo, en realidad crea algo que el Padre Ángel describe como un desorden espiritual. No porque haya algo oscuro en el objeto, sino porque lo consagrado está siendo tratado sin sentido. Y eso importa más de lo que parece. Porque todo lo que se consagra pide un final digno. La tradición es clara. Los sacramentales no se desechan como objetos comunes. Se queman con oración o se entierran con respeto. No por superstición, sino por coherencia. Porque lo que fue ofrecido a Dios no puede terminar como algo cualquiera. Y cuando ese ciclo no se respeta, algo queda incompleto. Pero incluso si haces todo eso correctamente, aún queda un error más profundo. Uno que cambia por completo el efecto del cirio en tu hogar. Encenderlo sin oración. Y aquí es donde la mayoría se sorprende, porque parece un detalle menor, pero no lo es. Encender el cirio por costumbre, por miedo o por reflejo, sin invocar a Cristo, sin abrir el corazón, convierte un acto lleno de sentido en un gesto vacío. Y un gesto vacío no transforma. Es como encender un fuego sin leña. Hay chispa, pero no hay calor. Y eso crea una ilusión peligrosa, la sensación de protección sin transformación real. Porque la luz está ahí, pero no está actuando plenamente. Y entonces llegamos a un punto que casi nadie quiere enfrentar. El lugar donde colocas el cirio también importa. No es un detalle estético, es una declaración silenciosa. Cuando la luz de Cristo se coloca en un rincón olvidado, en el baño, en el garaje, entre objetos comunes, el mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta. Lo sagrado no es central aquí. Y eso, los niños lo aprenden sin palabras. La ubicación enseña, forma mentalidad, construye prioridad. Por eso, cuando el cirio ocupa un lugar visible, central, digno, algo cambia en la dinámica del hogar. No por la vela en sí, sino por lo que representa constantemente. Pero incluso si corriges todo esto, aún queda el error más grave, el que lo cambia todo.
llevar el cirio a casa sin preparar el corazón. Y aquí es donde el Padre Ángel insiste con más fuerza, porque este es el punto donde todo se decide. Muchas personas viven la vigilia pascual con emoción, con intensidad, con devoción momentánea, pero luego regresan a una vida espiritual descuidada, sin oración constante, sin confesión, sin reconciliación familiar, y entonces llevan el cirio a casa esperando que algo cambie, pero no cambia. Y no porque el cirio no tenga poder, sino porque no hay espacio para que ese poder actúe. Es como traer leña a una chimenea apagada. El potencial está, pero no hay fuego. Y aquí es donde todo se vuelve claro, pero también incómodo. El cirio no atrae el mal, no tiene nada oscuro, no hay superstición aquí, pero la negligencia espiritual abre espacios, no de forma visible, no de forma inmediata, pero sí real. Porque donde no hay luz interior, la oscuridad no necesita esfuerzo para quedarse. Y eso explica por qué algunos hogares, aunque llenos de objetos sagrados, se sienten vacíos. Porque la gracia no se acumula, se recibe, y para recibirla hay que abrir. Por eso, antes de encender tu cirio esta Semana Santa, hay un paso que no puedes saltarte, aunque nadie te lo haya explicado así. Detenerte, cerrar los ojos y mirar con honestidad. Reconocer lo que no está bien, lo que se ha descuidado, lo que necesita cambio, porque ese momento, ese instante de verdad, es el verdadero comienzo. Y lo que sucede después, cuando el corazón finalmente se abre, es algo que muy pocos han experimentado de verdad, pero eso cambia completamente la historia, porque apagar la vela no es el final, y ahí es donde casi todos vuelven a equivocarse, porque el momento en que la llama desaparece, parece insignificante, parece simplemente el cierre natural de un gesto, pero en realidad es una prueba silenciosa. Es el punto donde se revela si todo lo anterior fue solo un acto o si realmente dejó una marca dentro de ti. Muchos apagan el cirio y con él apagan también la intención. Vuelven a la rutina, a la prisa, a la distracción, como si nada hubiera pasado, como si ese momento de conexión, de oración, de presencia, no tuviera continuidad. Y entonces todo se enfría, no de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera constante, porque la fe, cuando no se sostiene, se diluye. Y aquí es donde el Padre Ángel señala algo que incomoda, pero que es imposible ignorar. No basta con encender el cirio correctamente si después de apagarlo vuelves exactamente al mismo lugar interior en el que estabas antes, porque entonces no hubo transformación, solo hubo un gesto. Y esto explica algo que muchas personas sienten, pero no saben cómo expresar esa sensación de que algo falta, de que la fe está, pero no se vive plenamente, de que hay momentos intensos, pero no hay continuidad. Porque el problema nunca fue el cirio, fue lo que hiciste después. Porque la luz no está diseñada para quedarse en un instante, está diseñada para extenderse. Pero eso requiere decisión. Requiere que lo que comenzó como un acto se convierta en un hábito. Y aquí es donde todo se vuelve práctico
pero profundamente espiritual al mismo tiempo. ¿Qué haces el día siguiente? No en Semana Santa, no en un momento especial, sino en un día común. Cuando te levantas, cuando empiezas tu rutina, cuando la vida vuelve a su ritmo habitual. Ahí es donde la luz se prueba. Porque si ese día, aunque sea por unos segundos, recuerdas lo que hiciste, si decides detenerte, si eliges repetir ese gesto de conexión, aunque no enciendas la vela, algo empieza a consolidarse, porque la repetición construye y eso nos lleva a una verdad que cambia todo al lado. El cirio pascual nunca fue suficiente por sí solo, porque su propósito no era reemplazar tu vida espiritual, sino despertarla. Y sin embargo, muchos lo usan al revés. Esperan que la vela haga lo que ellos no están dispuestos a sostener. Esperan sentir paz sin cultivar oración. Esperan protección sin buscar reconciliación. Esperan cambio sin cambiar. Y entonces, cuando no ven resultados, piensan que no funcionó. Pero sí funcionó, solo que no se continuó. Y aquí es donde el mensaje se vuelve directo, casi inevitable. La gracia necesita cooperación, no porque sea débil, sino porque respeta tu libertad, no invade, no obliga, no actúa sin permiso. Se ofrece y tú decides si la sostienes o la dejas pasar. Por eso, cada vez que recuerdas el cirio, cada vez que piensas en esa luz, tienes una oportunidad, no de repetir un ritual, sino de reactivar una intención, porque lo que empezó con una llama puede seguir sin ella, pero solo si lo eliges. Y aquí es donde aparece algo que transforma por completo la dinámica del hogar, algo que no depende de objetos ni de momentos específicos, sino de una decisión compartida. La vida espiritual en familia, porque cuando una sola persona intenta sostener esto, es difícil, se enfría, se pierde, pero cuando se vuelve algo compartido, algo hablado, algo vivido juntos, se fortalece. No hace falta algo complejo, basta con pequeños momentos. Una oración breve antes de dormir, un silencio compartido, un gesto de gratitud. Y poco a poco, sin darte cuenta, el ambiente cambia, porque la luz deja de depender de una vela y empieza a habitar en las relaciones. Y eso es lo que realmente transforma un hogar. Pero incluso en ese proceso hay algo que puede debilitarlo todo, algo que parece pequeño, pero que tiene un efecto acumulativo. La inconsistencia, porque es fácil empezar, pero no es fácil continuar. Y ahí es donde muchos se quedan. Empiezan con intención, con ganas, con claridad, pero con el tiempo se olvidan, se cansan, lo dejan, y no porque no crean, sino porque no lo sostienen. Y entonces la luz vuelve a ser algo ocasional. Pero aquí está la clave: no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, porque la constancia, aunque sea imperfecta, construye más que la intensidad momentánea. Y eso cambia la forma en la que vives todo, porque ya no se trata de momentos extraordinarios, sino de una presencia continua. Y cuando eso ocurre, algo profundo se estabiliza. El hogar deja de ser un lugar donde la fe aparece de vez en cuando
y se convierte en un espacio donde la fe respira todos los días. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a notar algo diferente, más paz, más orden, más claridad, no porque no haya problemas, sino porque hay una base distinta, una luz que no depende de circunstancias. Y ese es el verdadero efecto del cirio pascual. No el que se ve en el momento en que se enciende, sino el que permanece cuando ya no está. Y aquí es donde todo lo anterior cobra sentido, porque entiendes que nunca se trató de hacerlo perfecto, ni de seguir reglas estrictas, ni de evitar errores por miedo. Se trataba de algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Abrir el corazón y sostener esa apertura, porque ese es el verdadero fuego. No el que ilumina por fuera, sino el que transforma por dentro. Y cuando ese fuego se enciende, aunque la vela se apague, la luz no desaparece. Se queda, se expande, se convierte en parte de tu forma de vivir. Y entonces lo que comenzó como una advertencia se convierte en una oportunidad, no solo de evitar un error, sino de cambiar completamente la forma en la que experimentas tu fe. Porque ahora sabes algo que antes no veías, que el 99% no falla por ignorancia, falla por olvidar lo esencial. Y tú ahora ya no puedes olvidarlo, porque ya viste lo que ocurre cuando la luz no se queda en la vela, sino que entra en el corazón. Y si decides sostener eso, entonces esta Semana Santa no será una más, será el inicio de algo que no se apaga. Y ahora llegamos al punto donde todo se decide, no en la vigilia, no en el momento de encender el cirio, sino en lo que eliges hacer con esa luz cuando nadie te está mirando, cuando la emoción ya pasó y solo queda tu vida real, tu hogar, tus hábitos, porque es ahí donde se revela si esta historia termina o si realmente comienza. Porque puedes haber hecho todo bien, puedes haber preparado el corazón, haber orado, haber colocado el cirio en un lugar digno, pero si no das este último paso, todo lo anterior se queda incompleto. Y ese paso no es complicado, pero sí exige algo que pocos están dispuestos a sostener, y coherencia. Coherencia entre lo que enciendes y lo que vives. Porque la luz de Cristo no se limita a un rincón de la casa, ni a un momento del día. Busca entrar en tus decisiones, en tus palabras, en la forma en la que tratas a tu familia, en cómo respondes cuando algo no sale como esperas. Y ahí, justo ahí, es donde el cirio deja de ser un símbolo y se convierte en una verdad. Pero aquí es donde aparece la tentación más silenciosa: volver a lo de siempre. Pensar que ya hiciste suficiente, que ya cumpliste, que el gesto ya fue realizado. Y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, la luz vuelve a quedarse fuera. No porque desaparezca, sino porque dejas de abrirle espacio. Y por eso este último paso es tan importante, porque no se trata de hacer más, se trata de vivir distinto, de permitir que esa luz influya en lo cotidiano, que te recuerde perdonar cuando es más fácil guardar silencio, que te invite a orar cuando no tienes ganas, que te detenga antes de reaccionar desde el orgullo, porque ahí, en esos momentos pequeños, es donde la resurrección deja de ser una historia y se vuelve experiencia. Y entonces algo cambia. El hogar deja de depender de objetos y empieza a reflejar una presencia.
Las tensiones no desaparecen mágicamente, pero se enfrentan con otra actitud. La fe deja de ser algo que se enciende y se convierte en algo que se vive. Y ese es el verdadero final, que en realidad no es un final, porque el cirio pascual nunca fue el destino, fue el inicio, un recordatorio de que la luz ya fue encendida y ahora te toca a ti decidir si la dejas apagarse o si la conviertes en el fuego que guía tu vida. Porque al final la vela se consume, pero lo que encendió en ti, eso puede durar para siempre.